Buenos días. En esta misa vamos a rezar especialmente por la salud de Leandro, Juana, Carolina, María José, Alba y los Reina. También vamos a rezar por los difuntos, especialmente Armando Fariña en su primer aniversario. La figura de Jesús siempre es el centro de la vida cristiana. Por eso lo es también de la liturgia. Celebramos su presencia entre nosotros. Y con mucha alegría vamos a cantar en el canto número 3. Buenos días. Nos reunimos otra vez en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este domingo, además de ser tercer domingo del tiempo durante el año, desde hace algunos añitos, Francisco lo propone como Domingo de la Palabra de Dios. Una intuición muy rica, muy valiosa, muy pastoral. Evidentemente, la palabra de Dios es de todos los días, evidentemente la liturgia en la celebración ocupa un lugar fundamental, pero es una manera de invitar a todo el pueblo de Dios a descubrir el sentido imprescindible que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, en la misión de la Iglesia, en la fe de este pueblo. Es un modo, es una forma de decirnos que sin palabra de Dios no puede haber fe. Y esto, como dice muy clarito San Pablo, la fe comienza en el oído, cuando escuchamos el mensaje de Dios. El llamado... No vamos a hacer nada especial, pero porque le hemos dado siempre un lugar importante, pero sí sepámoslo. Y todos los textos bíblicos de hoy, sobre todo el Evangelio, muy iluminado por la primera lectura, nos va a ayudar a entender más ese lugar. Así nos disponemos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y con su espíritu. El llamado y la vocación de los profetas siempre ocuparon un lugar importante en la Escritura, porque mostraban un momento clave. Dios les dirigía su palabra y los convocaba para una misión concreta. Lo mismo acontece con Jesús. Él vivió un momento muy especial cuando descubre en la palabra el proyecto del Padre junto a su bautismo. La escena de la sinagoga de Nazaret nos muestra cómo el Señor vivió atento a lo que el Padre le decía y le pedía. Lo que recién dijimos de San Pablo, de la carta de los Romanos, esto ya es esencial. No escuchar al Dios que nos habla es no creer. O al menos no creer bien. Porque vamos a estar construyendo una fe en función de lo que queremos. Si además tenemos en cuenta algo tan lindo que dice Benedicto en un documento sobre la palabra, ella despertó en tantísimos varones y mujeres en la historia de la Iglesia vocaciones muy ricas. La palabra se volvió la fuente inspiradora de una vida auténticamente cristiana, descubriendo matices muy especiales. Pero esto supone deseo, atención, escucha, reflexión, vivencia.
de esa palabra. Porque no siempre este es nuestro estilo de disponibilidad, pedimos perdón. Jesús, que hoy seguís haciéndote palabra de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, que hoy seguís queriendo inspirarnos una vida auténticamente evangélica, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, que hoy seguís dándonos tu espíritu para comprender y vivir tu palabra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, atiende de nosotros, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que, en el nombre de tu Hijo amado, podamos dar con abundancia fruto de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para restaurar a Israel, se nos descubre el valor fundamental que tuvo la palabra de Dios en la nueva conciencia del pueblo de Dios. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alta que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren.
porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción a los que no tienen nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda parte del Salmo 19 nos habla de la excelencia de la ley y su importancia en la vida de la comunidad creyente. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca, mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La imagen del cuerpo humano le sirve a Pablo para hablar de la Iglesia como unidad en la diversidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas afirma que la palabra está en el origen de la misión de Jesús y que el Espíritu es quien lo anima en su ministerio de liberación y salvación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado
a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Otra vez le decía la importancia de este tiempo durante el año. Nos va a mostrar a Jesús, el Cristo de todos los días, ¿no? Y de hecho, después del domingo pasado, el segundo del tiempo durante el año, que la liturgia nos regalaba a las bodas de Caná, saliendo de Lucas, ese es de Juan, insistiendo que el marco del ministerio de Jesús se da en clave de una alianza nueva y que un objetivo fundamental es la fe de los discípulos. Por eso el signo lo que lograba era iniciar en ellos esa fe en Jesús. Ya lo conocían, Juan había presentado los primeros encuentros, ahora comenzaba un camino de fe. Volviendo a Lucas, retomamos en un texto que es sumamente importante. Es el comienzo del ministerio de Jesús en la versión de Lucas. Marcos lo presenta de una manera, Mateo lo presenta de otra, Lucas lo ofrece a su modo. Y de hecho, lo primero es recordar, lo dijimos el domingo, no pasado, sino el anterior, del bautismo de Jesús, que el acontecimiento bautismal está continuado en la experiencia del desierto y todo desembocaba en este texto. La sinagoga de Nazaret. El Cristo ungido por el Espíritu que escucha al Padre. El Cristo que, animado y conducido por el Espíritu, vive una experiencia muy profunda de escucha de Dios. El desierto tiene varios simbolismos. Uno de los más importantes es esto. Es un lugar, más que de oración, que nos sonaría quizás en una cierta práctica, un lugar de escucha, de discernimiento, de encuentro, de madurez o de maduración. Todo para disponernos al Cristo que inicia su tarea. Y el texto que escuchamos, yo diría, es una especie de presentación teológica de todo el ministerio de Jesús. Voy a tocar dos cositas nada más, da para muchísimo. Primero, no perder de vista el contexto. Y van a ver por qué, espero que lo podamos ver. Es la sinagoga. Tiene mucha importancia ese hecho. Cuando Israel es deportado a la segunda deportación, que se destruye el templo, le destruyen el templo, ¿qué acontece? Muchas cosas. Una es una terrible crisis de fe, porque además de perder tierra, poder, autoridad, todo, le destruyen el templo, que para muchos era el gran símbolo donde Dios habitaba. El Dios con nosotros.
Una de las tareas de los profetas de ese tiempo va a ser ayudar a responder a la crisis, invitándolos, aclarándoles, iluminándolos en que Dios no está en el templo, está fundamentalmente ¿dónde? En ellos, en el pueblo. Es el Dios del pueblo, es el Dios de Israel. Dios no se fue, no le sacaron la casita y tuvo que irse al cielo. Una imagen bastante precaria. No, Dios está con ellos. Cuando vuelven, no tienen casi nada, la fe no es suficientemente madura, el templo está pensado como proyecto y aparece la institución sinagoga. Muy lúcida decisión en Israel. ¿Qué era la sinagoga? Era el lugar mucho más chico, pero era más, se iban multiplicando, donde el pueblo se encontraba con Dios a través de la palabra. Fue una respuesta extraordinaria que vivió Israel. Venían muy dependientes del Dios del templo, muy cultual, con sacrificios y todo eso. Hay un cambio total. La sinagoga, podemos decir que es el lugar donde se congrega el pueblo para escucharlo a Dios. Que es lo mismo, me gustaría más decir, que es el lugar donde el pueblo se congrega para encontrarse con el Dios que se hace palabra. No es un lugar de estudio teórico, sino que es un lugar de escucha y de encuentro con el Dios que les habla. Fíjense que esto es lo que está queriendo transmitir, lo que en la primera lectura escuchamos, el texto de Nehemías. Es un texto para leerlo mucho, porque presenta no solamente un acontecimiento, un día concreto, una experiencia concreta, sino lo que vive el pueblo, lo que siente el pueblo, lo que va creyendo el pueblo. Es más, pone muchos elementos emocionales, con una riqueza a partir de la experiencia. Israel toca a Dios que le habla. Toca a Dios que le habla. Empieza a trabajarse un modo diferente de moldear a un Israel creyente. Pero además, la sinagoga ocupa en Jesús un lugar importante. Es verdad que también ha predicado en el templo, en torno al templo, pero la sinagoga ha sido un lugar frecuentado por él, porque era un judío más que participaba del culto, de las expresiones de fe, con la novedad que él le aplicaba. Ha predicado en las sinagogas, ha realizado signos en las sinagogas. ¿Ven? Una palabra que se hace carne en una transformación concreta del hombre. Pero además la sinagoga ha sido, en los comienzos de la predicación apostólica, sobre todo en la figura de Pablo, el lugar privilegiado donde la palabra se abre. La metodología de Pablo era esta: lugar que llegaba, iba a la sinagoga. Y ahí comenzaba a predicar. Detrás del fenómeno, llámenlo, no sé, físico, un lugar, hay un elemento teológico, vital. ¿Cuál es? Dios habla. Dios nos habla. Dios me habla. Por eso creemos en la palabra de Dios. Y esto supone algo que es indudablemente indispensable y preliminar a escuchar. Querer escuchar, abrirse al escuchar. Por eso, ubicar este hecho en la sinagoga es sumamente importante. Lo segundo, van a ser tres cosas, es el contenido de lo de Jesús. Él le dan, se para, le dan el rollo y lee un texto concreto, Isaías 61. Lo que dice Isaías 61 es sumamente rico, es el tercer Isaías,
El libro está dividido en 3 partes, épocas totalmente diferentes. La última ya es el pueblo que empieza a recuperar su tierra, pero está desarmado, desorientado, un poco lo que dije antes. El profeta, seguramente de la escuela del viejo Isaías, lo que está anunciando es esto, que el Espíritu unge a un alguien para que sea la voz de Dios que está anunciando la buena noticia de la liberación, que está anunciando la buena noticia de la salvación, que está dando una vista nueva, una fe nueva. Es decir, ese alguien ungido por el Espíritu es el que le está dando a ese pueblo, que si bien ya salió de aquello, sigue como esclavo de su ignorancia, incertidumbre, desconcierto, y lo va a conducir. Eso es lo que lee Jesús. Eso es lo que escucha Jesús. Y esa va a ser su tarea. Pero con la novedad de la plenitud. ¿Qué quiero decir? Que no es una mera repetición de aquel tiempo. Ya la buena noticia no es una intervención de Dios más o menos, bueno, estaban esclavizados, ya algunos se habían instalado mucho en Babilonia, recuperan la tierra. Mirá lo que es importante. Acá hay una liberación total, integral, de todo el hombre. Y en Lucas, liberación es liberar del pecado, de las culpas y de las consecuencias del pecado. Por eso no minimizamos ninguna forma de liberación. Jesús no vino a liberar de Roma, por ejemplo. Vino a liberar al hombre de todo lo que hace destruirlo al hombre en lo personal y en el prójimo. Vino a reconstituir al hombre. Ese hombre nuevo tendrá que sumarse a las formas de liberación de toda manera de esclavitud. Isaías le habló a su tiempo. Jesús reinterpreta a Isaías para darle sentido pleno. Y lo tercero, el hoy. Esa palabrita en Lucas es tan importante. Varias veces va a aparecer, en diferentes y significativos momentos. El hoy y la visita a mí me fascinan en este autor, porque expresan la permanente actualidad del Dios que visita. Hoy se ha cumplido este pasaje. Algunos traducen diciendo, en el mismo instante que escuchan esto, ya está llegando esta liberación nueva. Ya se está obrando esta acción fuerte de Dios que cambia todo. Y esto es lo que creemos. El domingo pasado ya pasó. Habrán escuchado, no habrán escuchado, les habrá servido, no habrá servido. Hoy vuelve a hablar. Es como si Jesús estuviese diciéndoles, miren, no solamente yo vengo como ungido de Dios, por eso el bautismo, por eso el desierto, sino que lo que estoy diciendo ya está trabajando. Me viene a la mente cuánto tiempo nos han hablado que hay que esperar el fin del mundo, la otra vida, para poder disfrutar de Dios. Uno de los errores más groseros que se ha cometido. Ya, ahora, acá, Dios está actuando. Y el creyente aprende a descubrir esta presencia. Pero el creyente, ¿quién es? El que escucha la palabra. No el que la oye, el que la escucha. El que está abierto a dejar que esa palabra resuene y resuene y resuene y nos cambie y nos toque. Yo a veces digo, esto es dificilísimo de explicar, somos palabras limitadas. Uno diría, es como tomar comida cuando alguien toma conciencia de algo. Uy, recién ahora me di cuenta, tengo 85 años, recién ahora me di cuenta, no importa. ¿Qué es darse cuenta? ¿Qué es tomar conciencia? ¿Qué es caer en la cuenta? Es percibir con todo lo que soy
que algo tiene un valor muy superior al que yo le daba. Y esto es la palabra de Dios. Años que la estamos escuchando. Y quizás años que nunca le dimos mucha importancia. Y creo porque hay una causa fundamental por el orden de las palabras. Decimos palabra de Dios y muchas veces el acento es la palabra palabra. Y nos queda como algo intelectual, como una idea, como una especie de sugerencia, como una propuesta, como un mensaje. Por eso a veces me gusta mucho decir, Dios que se hace palabra. La palabra lo contiene. No es una simple escritura. No es un tema gramatical, es un tema teológico. Que diría mejor, es un tema teologal. Porque tiene que ver con la vida. Cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura, lo que está diciendo es esto: hoy Dios está metiéndose en la historia de ustedes de una manera única, absolutamente única, irrepetible. ¿Lo puedo entender o no? ¿Lo puedo asumir o no? ¿Lo puedo aceptar o no? Pero no deja de ser real que hoy está pasando de una manera única. Aquella frase tan linda de San Agustín cuando dice, temo al Señor que pasa. No es un temer de miedo, es distraerse, no darse cuenta, perder la oportunidad. Perder la oportunidad. Vivimos tantas esclavitudes de todo tipo y colores. Y hoy se nos está diciendo que el que libera todo eso vive en nosotros. Y hoy me lo vuelve a decir. Por eso la palabra de Dios tiene esta capacidad porque es Dios haciéndose palabra, metiéndose en lo más profundo de cada uno, iluminando la vida, interpelando la vida, cuestionándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos. Sería lindo terminar graficándolo con la parábola del sembrador. La primera parábola que enseña Jesús y aparece en Marcos y en Lucas. Puedo no querer escuchar, puedo escuchar con superficialidad, puedo escuchar en medio de tantas otras cosas, o puedo escuchar con corazón abierto, con mente amplia y con sinceridad de espíritu. Dios sigue hablando. Nosotros somos un tipo de tierra. Ojalá que el hoy de Lucas sea el hoy de cada uno de nosotros.
necesitados de Dios, para poder escucharlo a Dios, se lo pedimos. A cada intención respondemos: escucha, Señor, a tu pueblo. Para que la Iglesia sepa escuchar la palabra de Dios y discernir los signos de los tiempos. Oremos. Para que los hombres estén abiertos a la voz de Dios, que los compromete con el bien y la verdad. Oremos. Para que todos los dirigentes de nuestro país descubran su vocación por el bien común y lo vivan con coherencia, honestidad e idoneidad. Oremos. Para que nuestra comunidad viva la escucha de la palabra y la comunión eclesial, su compromiso social y su misión evangelizadora. Oremos. Padre bueno, animados por tu Espíritu, te lo pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Sepamos ofrecer nuestra escucha, disponibilidad y compromiso con el proyecto de Dios para nosotros y por nuestro pueblo. Acompañamos este momento cantando en el canto número 4. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestro sincero esfuerzo, deseo y búsqueda de la palabra, pero también nuestra escucha y nuestro compromiso con ella, y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, a que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, te aclamamos cantando.
Santo es, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Ireneo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escucharlo a Dios, sin duda que es la fuente inspiradora de una vida nueva. Él nos revela su voluntad, Él nos dice que nos propone vivir. Por eso, porque el Espíritu nos sigue iluminando, porque el Espíritu nos sigue desentrañando la riqueza de esta palabra, para poder hacer la voluntad de Dios, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Nos deseamos la paz.
presente en la Eucaristía, el mismo Hijo de Dios presente en la palabra que ilumina, que interpela, que inspira una vida nueva. Felices porque otra vez lo volvimos a escuchar. Él ilumina nuestro camino. Felices porque otra vez vamos a comerlo. Él nos fortalece en este camino. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para sanar. La fidelidad a la llamada y a la misión reclama que sea el Señor quien me alimente y fortalezca en el camino del reino. Lo vamos a recibir cantando en el canto número 10. Ya
Oremos. Padre, concede a los que somos vivificados por tu gracia alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado la escucha de la palabra y nuestra vocación de fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo celebrado vive en nosotros, lo prolongamos en la vida, la palabra sigue resonando, sigue actuando. Abiertos a la misma, dejándonos inspirar una vida nueva, alegre, nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. María nos enseñe y nos acompañe a escuchar y vivir la palabra de Dios. Y a ella le cantamos en el canto número 12.